Atención, atención, porque lo que sucedió en el plató de viernes ha sido sencillamente una catástrofe para el relato de la docuserie. Rocío Flores ha llegado, ha hablado y ha dejado claro que el castillo de naipes que se construyó hace 5 años ha comenzado su demolición definitiva. Si no visteis la entrevista en directo, os lo juro, os perdisteis algo absolutamente brutal, un auténtico ejercicio de desmantelamiento mediático que aún resuena en cada rincón de la pequeña pantalla. Pero no os preocupéis, que en este vuestro canal, Teras de Salseo, os vamos a desgranar cada detalle, cada frase, cada mirada, con pelos y señales, para que no os quede ni una sola duda. Y es que, señores y señoras, lo visto la noche de ayer marca, sin lugar a dudas, un antes y un después en el universo de Telecinco. Antes de que entremos de lleno en la carnicería dialéctica, si os está gustando cómo estamos contando esta tremenda historia, no olvidéis suscribiros al canal Teras de Salseo y activar esa campanita para no perderos ni un solo detalle de la verdad que desvelamos aquí. Además, me encantaría saber desde dónde nos estáis viendo y qué os parece hasta ahora todo este embrollo. Dejadme vuestros comentarios justo aquí abajo, que los leo todos y me encanta saber vuestra opinión, vuestro sentir en este momento tan crucial. Vamos a ir, como siempre, por partes, porque la cantidad de información y el impacto emocional fue tal que necesitamos masticarlo poco a poco. Comenzamos con un momento que te deja con la boca abierta, un instante que pinta un cuadro desolador de las relaciones familiares, el famoso reencuentro de Rocío Flores con su madre en los juzgados. Se había rumoreado mucho sobre lo que pasó después de la emisión del SQ, pero ahora tenemos los detalles, y os aseguro que son estremecedores, profundamente dolorosos para cualquiera con un mínimo de empatía. Imaginad la situación, poneros en la piel de una hija que tiene que ir a los juzgados, no por gusto, sino por una obligación dolorosa, para encontrarse cara a cara con su propia madre. Eso ya es duro de por sí, un revuelo de sentimientos, un torbellino emocional que te agota antes de empezar. Pero lo que Rocío Flores nos contó, lo que tuvo que vivir, supera cualquier ficción dramática que podamos imaginar. Es una escena que te encoge el corazón y te revuelve el estómago por la cruda realidad que esconde. Ella coincide en el ascensor de la audiencia provincial con los dos señores, con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, las dos personas que, tal y como dictó la sentencia, han delinquido contra ella, dos personas condenadas a 2 años de prisión e inhabilitación. La tensión en ese pequeño espacio debía ser palpable, insoportable, una atmósfera cargada de resentimiento y dolor. Y entonces las puertas del ascensor se abren lentamente, revelando la imagen que nadie esperaba, la puñalada emocional más inesperada y certera para una hija que buscaba, quizás, un mínimo gesto. Ahí, justo ahí, frente a Rocío Flores, estaba su madre, Rocío Carrasco. Y en ese instante, en lugar de un saludo a su hija, en lugar de un mínimo gesto de reconocimiento, de consuelo, de cercanía, su madre no la saluda, no le dirige la palabra, no le concede ni una mirada. Una frialdad que te hiela la sangre, una negación que traspasa la pantalla. En cambio, sí saluda, con una familiaridad pasmosa, a los dos productores, a quienes entonces ya no eran los mandamases de la fábrica de la tele, pero sí los de la famosa productora responsable de su daño. Madre mía, poneros en la piel de esta chica. No es solo que su propia madre le niegue el saludo, que la ignore por completo en un momento de tanta vulnerabilidad, sino que además la ve de buen rollo, de colegueo, con esas dos personas que bajo su perspectiva y la de la justicia le han destrozado la vida, le han provocado un daño irreparable. Es una situación que va más allá de lo comprensible, una contradicción que clama al cielo, que te deja sin palabras y con un sentimiento de profunda indignación por la injusticia presenciada. Y, como bien señalaba Rocío Flores, hay algo más, algo que sigue en el aire, una amenaza velada que nos tiene a todos en vilo. Ella dijo que no descarta demandar a su madre, y aquí es donde la cosa se pone aún más seria, porque no tiene nada que ver con lo que todos podíamos pensar en un principio, no es un tema mediático, no es un nuevo capítulo de la guerra televisiva. Se trata de algo que le afecta directamente, algo que les ha perjudicado en un ámbito fuera de la televisión, algo que se ha movido por la vía legal, pero de lo que no puede dar detalles, no aquí, no ahora. Ella misma lo recalcó. Me ha costado tanto llegar hasta donde estoy ahora mismo que la justicia me ha dado la razón. He confiado tantísimo en la justicia que no me voy a saltar absolutamente nada. Rocío Flores tiene muy claro que su prioridad es la vía legal, y lo que ha sucedido es, según ella, tan grave que debe ser tratado en un juzgado, no en un plató de televisión. La cuestión queda en el aire,
un misterio que nos atormenta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hecho tan grave ha ocurrido fuera de los focos para que Rocío Flores se plantee semejante paso contra su propia madre? Una pregunta que nos devora y nos deja con una ansiedad palpable. Y si pensabais que la cosa se quedaba ahí, ¡ja! Estábamos muy equivocados. Ahora sí, comenzamos con el toma y daca que Terelu Campos, la pobre Terelu, recordará como una de las noches más fatales de su carrera televisiva. Si la vez anterior Rocío Flores ya le dio un auténtico vapuleo, lo de ayer fue, creedme, mucho más allá, una auténtica humillación televisada que dejó a Terelu al descubierto, totalmente destrozada en su credibilidad y en su supuesta sabiduría del caso. Más allá de los zascas directos que Rocío Flores le asestó, lo más sangrante es que la propia Terelu se dejó en evidencia una vez más, demostrando ser una absoluta indocumentada en un tema que se supone le toca muy de cerca. Qué paradoja que la hermanísima de Rocío Carrasco, la que siempre ha vendido su cercanía, no se enterara de nada y no supiera por dónde le venía el viento. Se lo dejó todo votando una y otra vez a Rocío Flores para que la expusiera, para que demostrara su increíble vara de medir y su asombrosa falta de coherencia. El cruce de reproches empezó cuando Terelu Campos aseguró que ella no era conocedora de que se fuera a emitir la docuserie, que se enteró apenas unos días antes de su estreno. ¡Qué cara más dura, por favor! Pero es que aquí, la hemeroteca, esa amiga traicionera de los que mienten, es implacable. Existen una serie de imágenes, de vídeos, que Rocío Flores tiene guardados en su móvil y que sencillamente la desmontan por completo, la dejan en evidencia, la pillan con el carrito del helado, sin lugar a dudas. Pero atentos, porque ahora viene el zasca de la noche, el momento apoteósico que hizo que el plató se quedara en un silencio atronador. Os pongo en contexto. Terelu Campos, con esa pose de quien no ha roto un plato, negaba haber llamado maltratador a Antonio David Flores. Y sí, es cierto que quizás no lo dijo textualmente con esas palabras, pero justo antes de esto que vamos a escuchar, estaba metiendo la patita, insinuando que a lo mejor Rocío Carrasco era muy pequeña o no era consciente de lo que sucedía con Antonio David. O sea, una manera indirecta, pero efectiva, de volver a colgarle el cartel a un hombre que la justicia ha declarado inocente, no solo eso, sino que ni siquiera encontró elementos para un juicio. Y entonces Rocío Flores, con una calma que te helaba la sangre, con una autoridad que no se le había visto antes, le soltó la bomba, una frase que resonó como un trueno en el plató y en millones de hogares. El otro día para tu consuegro tenías que tener el Código Penal y la Constitución en la mano, y ahora que yo te estoy diciendo que mi padre no... ¡Bum! La puntilla final, la estocada maestra que dejó a Terelu Campos sin respuesta, con la cara descompuesta y la mirada perdida. ¿Cómo puedes defender a tu consuegro con la ley en la mano, con un rigor inquebrantable? Y luego, en el caso de Antonio David Flores, contribuir a esa narrativa, a que se le siga considerando un maltratador, aunque no lo digas directamente. Es una hipocresía que te revienta las venas. La noche fue, sin lugar a dudas, muy complicada para Terelu Campos. Solo había que ver sus caras, los gestos de desorientación, los momentos en que parecía faltarle el aire. Es lo que tiene, queridos amigos. Es lo que pasa cuando te pasas años defendiendo una postura, una verdad impuesta, y luego la realidad, la verdad verdadera, te golpea en la cara, demostrándote que eres una auténtica hipócrita. Todo lo que había defendido durante tanto tiempo se le volvió en contra, como un boomerang que siempre regresa para herir al que lo lanza con mentiras. Y si creísteis que ya habíamos llegado al clímax del drama, os equivocáis de nuevo. Aún quedaba otra bomba por explotar, y en este caso, curiosamente, no la soltó Rocío Flores, sino José Antonio León, un colaborador que, antes de eso, era reportero de Sálvame. Y lo que dijo fue tremendo, algo que todos sabíamos pero que nadie se había atrevido a verbalizar con tanta claridad. Él puso el dedo en la llaga, afirmó lo que era un clamor popular, que en Sálvame, en los programas de la fábrica de la tele, durante la época de la docuserie, no se podía discrepar del discurso único, de la narrativa oficial, y si lo hacías, las consecuencias eran devastadoras, te pasaban una factura altísima. José Antonio León, con una valentía que le honra, dijo dirigiéndose a Rocío Flores, que los que queríamos decir algo a favor vuestro no lo dejaban. Más claro el agua. 12 segundos de vídeo que destapan la censura, la manipulación, el control absoluto de la narrativa que se ejercía en esa productora. Pero la cosa no se quedó ahí, porque luego, con una frialdad escalofriante, reconoció directamente que a él, por discrepar de la versión de la docuserie, lo castigaron un mes sin trabajar, un mes entero sin sueldo, sin la posibilidad de ejercer su profesión, por tener una opinión diferente.
Esto, señores y señoras, es un auténtico escándalo. Así se las gastan Óscar Cornejo y Adrián Madrid, unos señores que, recordemos, actualmente siguen cobrando de nuestros impuestos en televisión española, produciendo formatos donde dan lecciones de progresismo, de feminismo, de todo lo que ya sabemos, pero que, a juzgar por lo que ha dicho José Antonio León, se comportan con sus trabajadores como auténticos déspotas, como tiranos que coartan la libertad de expresión y de pensamiento. Pero ¿quiénes sois vosotros para dejar sin trabajar un mes a una persona porque discrepa de vuestro docudrama? ¿Dónde queda la libertad periodística, la libertad de pensamiento, la cláusula de conciencia? Se supone que un periodista tiene que ser libre de pensar y opinar sobre lo que quiera, independientemente de la línea editorial del medio en el que trabaja. Pero estos dos señores, al parecer, son unos auténticos dictadores, y así es como imponían el silencio entre sus propias filas, para que nadie les tumbase el negocio millonario que sabéis que fue aquella docuserie, una mentira que les hizo de oro a costa del dolor ajeno, y de la que Rocío Flores no tiene nada que reprocharle a Antonio David. Lo de ayer, como os dije al comienzo del vídeo, fue un auténtico ejercicio de demolición. Por fin ha caído, la gran mentira que se orquestó hace 5 años en Telecinco. ¿Y de qué manera? Porque yo, la verdad, no me esperaba que saliesen a la luz estos trapos sucios, estas verdades ocultas que pintan un panorama mucho más oscuro de lo que podíamos imaginar. Rocío Flores, con la verdad en la mano, con argumentos sólidos y una credibilidad absoluta, ha logrado lo que parecía imposible: desmontar un relato que parecía intocable, un relato que ha causado un daño incalculable. Y esto es solo el principio, amigos, esto es solo el primer capítulo de una verdad que está a punto de reescribirse, una verdad que nos deja con un sabor amargo, pero también con la esperanza de que, al final, la justicia, aunque sea mediática, prevalezca. Amigos, la demolición del relato de la docuserie no solo continuó, sino que alcanzó un punto de no retorno la noche de ayer. Si pensabais que la primera parte de esta historia era intensa, lo que vino después es una auténtica carnicería televisiva, un desmantelamiento brutal de las falsedades que se nos vendieron durante tanto tiempo. Rocío Flores, con una calma implacable y una verdad que desarma, no dejó títere con cabeza, y créanme, las consecuencias para la narrativa oficial serán devastadoras. Un golpe tan fuerte que ni con toda la maquinaria mediática podrán levantar. Vamos a adentrarnos en uno de los temas más delicados y, a mi juicio, más sangrantes de toda esta historia, un asunto que clama al cielo y que evidencia la verdadera violencia vicaria en esta trama: la situación del hermano de Rocío Flores, el pobre David Flores Carrasco. Como bien sabemos, Rocío Flores siempre ha sido extremadamente cautelosa al hablar de él, respetando su anonimato y protegiendo su intimidad, algo que muchos deberían aprender. Pero la verdad es que, a día de hoy, su hermano sigue siendo una víctima de una injusticia que te revuelve por dentro. Es un escándalo mayúsculo, una vergüenza insostenible. Han pasado ya 2 años, sí, 2 larguísimos años, desde que Rocío Carrasco fue condenada por el impago de la manutención de su propio hijo. Y, contra todo pronóstico, contra toda lógica moral y legal, a día de hoy, su hijo, David Flores, sigue sin recibir esa pensión. Sigue desamparado por parte de su madre. ¿Cómo es posible que una persona que se autoproclamó víctima de violencia vicaria en una docuserie, que se hizo de oro con ese relato, cometa precisamente el acto más claro y cruel de violencia vicaria contra su propio hijo? Aquí, y creo que no se puede decir más alto, pero sí más claro, se explica perfectamente lo que está ocurriendo, lo que hemos venido denunciando desde hace 5 años. Rocío Flores volvió a hacerse la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué le hizo su hijo para que su madre no quiera saber nada de él y, peor aún, para no pagarle la pensión que por ley le corresponde? La respuesta, queridos amigos, es desoladora y reveladora. No lo hace por joder a su ex, a Antonio David Flores, aunque muchos digan que sí. Eso, mis queridos espectadores de Teras de Salseo, eso sí que se llama violencia vicaria. Lo que se hizo en la docuserie fue, simplemente, darle la vuelta a la tortilla, presentar un relato inverso, manipulado, para confundir a la opinión pública. Pero la verdadera violencia vicaria es no pagar la pensión del hijo para dañar al padre, o exponer la intimidad de la hija siendo menor de edad, para también hacer daño al padre. Es un manual, un ejemplo clarísimo de lo que realmente es, y no lo que nos vendieron en ese circo mediático. Las supuestas expertas en feminismo y violencia de género que participaron en todo este tinglado, que aplaudieron y jalean cada mentira, deberían caerse de vergüenza.
Ellas, mejor que nadie, tendrían que saber lo que es la verdadera violencia vicaria, y aún así participaron de una farsa que es exactamente lo contrario de lo que pregonan. Es una hipocresía que indigna, que te enciende la sangre, ver cómo se juega con temas tan serios para justificar un relato que solo buscaba la venganza personal y el beneficio económico. Pero no nos quedemos solo en el hermano, que hay mucha más tela que cortar en esta noche de revelaciones. Volvamos a Terelu Campos, que ya habéis visto cómo quedó a la altura del betún, pidiendo casi un tiempo muerto ante el vapuleo mediático y televisivo que le estaba cayendo. Esa misma Terelu que vimos tan pendiente de su teléfono móvil, de su smartwatch, como si alguien le estuviera dando indicaciones, como si fuera un teleprompter personal para saber qué decir y cómo reaccionar. Es la misma Terelu que, con todas esas ayudas, no dio una, Rocío Flores se la merendó en cada respuesta, en cada argumento. Recordad el famoso debate de si Terelu Campos sabía o no lo de la docuserie. Ella juraba y perjuraba que no, que se enteró unos días antes, que todo fue una sorpresa. Mentira cochina, Terelu, mentira. Rocío Flores ya nos lo advirtió, y ahora lo podemos confirmar. Existen vídeos, pruebas irrefutables de hemeroteca, que demuestran que Terelu Campos estaba al corriente de las intenciones de Rocío Carrasco. La pillaron con el carrito del helado, con las manos en la masa, una vez más, presa de su propia hemeroteca, de sus propias contradicciones. En esos vídeos vemos cómo Terelu Campos tenía constancia de que su hermanísima, Rocío Carrasco, tenía la intención de responder a todo lo que se estaba diciendo, de contar su verdad. Lo que pasa es que, fijaos qué curioso, no fue hasta que le cerraron completamente la puerta por la vía judicial, cuando Rocío Carrasco decidió dar el paso en televisión. Intentó lograr de manera mediática la venganza que no consiguió a través de la justicia, y Terelu Campos, claro que tenía constancia de todo eso, de sus movimientos, de sus intenciones. Otra joya que soltó José Antonio Rossi, por cierto, fue que Rocío Carrasco y Fidel Albiac, antes de la fábrica de la tele, intentaron vender su docuserie a otra productora, y ésta les dijo que no le daban credibilidad a esa narrativa. Imaginad el rechazo, la puerta en las narices, antes de encontrar a quienes sí les abrieron los brazos y el bolsillo. Y ahora, amigos, llegamos a uno de los puntos más impactantes y dolorosos, un tema que Terelu Campos tenía un empeño especial en tratar, no sé si por esas indicaciones que recibía en su smartwatch o porque pensaba que le favorecería a Rocío Carrasco. Me refiero al famoso tema del intento autolítico. Rocío Flores, con la misma templanza, con la misma claridad, no se negó a hablar. ¿Quieres que hablemos del intento autolítico? Pues hablamos, dijo. Y aquí la versión que se contó en la docuserie queda noqueada, pulverizada, totalmente desacreditada. No es solo lo que dice Rocío Flores, que ya es mucho, sino lo que aportó Antonio Rossi. Una vez más, hay que aplaudir el trabajo de Rossi, que demostró ser de los pocos periodistas que realmente se documentan, que buscan la información, que indagan en la verdad. Porque opinar es fácil, pero ir con los hechos contrastados, con la documentación en la mano, eso es periodismo. Y Rossi lo hizo y lo explicó de maravilla, desmontando por completo el relato de la docuserie con datos irrefutables que el periódico El Mundo ya había publicado en su momento. Atentos a esto, porque es clave para entender la magnitud de la manipulación. Antonio Rossi explicó que, según los informes, cuando Rocío Carrasco acude al hospital por la famosa sobreingesta de pastillas en agosto de 2019, en ningún momento, en ninguno, menciona que el motivo tenga que ver con lo que ella contó en la docuserie. Es decir, que no dice que lo hiciera porque se enteró de que Antonio David iba a participar en Gran Hermano y que Rocío Flores sería su defensora. Y es que no podía decirlo, porque esa información no se hizo pública hasta el mes de septiembre. O sea que lo que ella alegó como el desencadenante simplemente no había sucedido en el momento de la ingesta. Pero la cosa se pone aún más surrealista. No es hasta el 5 de noviembre, sí, 4 meses después, cuando Rocío Carrasco, tras conocerse ya la participación de Antonio David en Gran Hermano, presenta el suceso al juzgado y pide reabrir el caso, alegando que el motivo del ingreso era precisamente ese. 4 meses después. El juez, por supuesto, lo tiró para atrás. ¿Por qué? Porque no había indicios suficientes, porque ni siquiera el sistema de indicios de que dicho ingreso fuera motivado por el hecho de Antonio David entrar en el programa, ni siquiera cuando aún no se había formulado ningún comentario en la prensa rosa. El juez, en otras palabras, le dijo a la señora: «Lo que a usted le pasa en agosto no tiene nada que ver con su marido ni con su hija, porque esa información se sabe en septiembre y usted lo presenta en noviembre». Ahí lo tenéis. Rocío Flores lo ha dejado claro y Antonio Rossi lo ha corroborado.
Lo que le pasó a su madre, el famoso intento autolítico, no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Terelu, ahí te lo han contestado con datos, con pruebas, y te lo ha dicho el propio colaborador. No hay más que rascar, no hay más que inventar. Esto que acabamos de escuchar es brutal, un auténtico escándalo que se mire por donde se mire. ¿Cómo se come que todo eso pase en agosto, vayas al hospital, y no sea hasta varios meses después, en noviembre, cuando ella vincula todo eso, ese supuesto intento autolítico, con el tema de que Antonio David volvía a la televisión y su hija le iba a defender? Es una incoherencia que no se sostiene, una manipulación que ofende la inteligencia de cualquiera. Menos escandalizarse algunos y más analizar la información que se ha puesto sobre la mesa, porque esto es una farsa que se jugó con un tema tan delicado como este. Además, en esas informaciones de El Mundo y en las palabras de Rossi se revelan muchas más incoherencias, muchas más cosas que no cuadran en el relato de la docuserie. Las diferentes versiones que Rocío Carrasco dio a los médicos sobre el número de pastillas que ingirió, el por qué no quiso quedarse bajo vigilancia en el hospital y se marchó por propia iniciativa. La insistencia de que su marido estuviera siempre a su lado. Son muchísimas las inconsistencias y contradicciones que rodean todo esto, y por tanto es lógico, es necesario, cuestionarse determinadas cosas, como hemos visto que lo hace Rocío Flores. La verdad, queridos amigos, ha comenzado su camino, un camino doloroso, pero necesario para reparar tanto daño. Rocío Flores estuvo soberbia, impecable, transmitiendo una total y absoluta credibilidad. Lo sucedido ayer marca un antes y un después, y de algún modo sirve para reparar parte del enorme daño que se le causó, un estigma que, como ella misma dijo, la perseguirá de por vida. Pero yo me alegro de que, por fin, Rocío Flores tuviera la oportunidad de explicarse, de defenderse, de gritar su verdad a los cuatro vientos. Y eso no tiene precio, eso es justicia. La gran mentira ha caído, y este canal, Teras de Salseo, ha estado aquí para contároslo todo, con la verdad por delante. Si valoráis el trabajo que hacemos, si creéis en la importancia de desvelar la verdad, por favor, no olvidéis darle me gusta a este vídeo, suscribiros a Teras de Salseo si aún no lo habéis hecho y, por supuesto, activad esa campanita para no perderos ni un solo detalle de lo que está por venir. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos dando voz a la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo con más verdades